realidad, sí, a mí me toca la parte no tanto de las utopías de la revolución, sino del terror, ¿no? Quizás tendríamos que señalar en este proceso que el sistema represivo venía configurándose desde las etapas previas al golpe militar. Nosotros vemos que ya en el año 74, por ejemplo, se había sancionado una ley por la cual se establecía penalidades para las llamadas actividades subversivas. Y ahí había una primera definición, por decirlo de alguna manera, de lo que podía ser considerado un subversivo. También por esa época ya comenzaban a circular, digamos, algunas informaciones de los organismos de vigilancia, de los organismos de contralor, acerca de las actividades que realizaban tanto los sindicatos como los partidos políticos, como las juventudes políticas, y entre ellos uno de los ítems, digamos, una de las categorías de las cuales se informaba eran actividad de la subversión. En ese sentido bastante amplio, ¿no? En el año, por ejemplo, en el año 75 se crea el Consejo de Seguridad Interna, que a través del cual, digamos, establece que los ministros del Poder Ejecutivo y los comandantes de las Fuerzas Armadas debían asesorar y proponer luchas para la subversión. Ese decreto es firmado y es convalidado también en nuestra propia provincia en la última etapa del gobierno constitucional. Paradójicamente fue informado después también a la Cámara, donde el Partido Auténtico tenía dos representantes, uno de los cuales, Juan Figueredo, que fue mi compañero de facultad, digamos, particularmente aún permanece desaparecido, fue una de las víctimas de la dictadura militar. Pero a mí me gustaría volver un poquito unos años previos al golpe para ver qué pasaba en Misiones. El retorno del peronismo después de tantos años de proscripción marcaba particularmente en la provincia de Misiones un escenario electoral fuertemente polarizado entre esa fuerza política y el radicalismo que había gobernado la provincia en la etapa de proscripción, o sea, en la etapa de lo que nosotros llamamos una democracia restringida. El triunfo del peronismo era casi, les diría yo, inevitable. Era lo que se sentía en el clima social. Y acá hablo un poco como historiadora y un poco como joven que en ese momento tenía cierta participación política en esa instancia, no en esa fuerza política, ¿no? Pero el triunfo, por eso la elección de los candidatos del partido peronista adquiría tanta importancia. Se estaba eligiendo al gobernador en realidad, ¿no? En esas elecciones internas. Y tuvo un signo de tragedia porque en el marco del Congreso Peronista, acá tenemos testigos que creo que después van a aportar su propia memoria, digamos, en relación con estos hechos, muere el candidato que se perfilaba con mayores posibilidades, era, les diría yo, el candidato natural, el que tenía mayor consenso político. Se trataba de Francisco Victorino Ripoll, que pierde la vida en el marco del Congreso, es asesinado en el marco del Congreso provincial del Partido Peronista el 10 de diciembre del año 1972. Las elecciones, aún con un peronismo dividido, las gana ampliamente, obligado a una segunda vuelta, porque si bien había obtenido el triunfo en una primera vuelta, había una cláusula de que dictó el gobierno de Lanusse que obligaba a que alcanzara la mayoría del el porcentaje del 50%. El peronismo había excedido, pero había ido dividido con otro sector de tercera posición que había surgido en el marco de esos conflictos internos y fue obligado a una segunda vuelta que la primera elección fue el 11 de marzo del 73 y en la segunda elección en abril triunfó ampliamente. Comienza una etapa que concentra muchas expectativas. Las organizaciones agrarias marcan una cuota importante en el escenario político, fuertemente movilizadas, son relevantes las actividades de las juventudes políticas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones estudiantiles, sobre las cuales yo no me voy a extender porque son parte particular
particularmente de uno o dos paneles que vale la pena escuchar, digamos, y que están, del cual van a participar graduados nuestros e investigadores nuestros. A los 6 meses de asumido el gobierno constitucional, nuevamente la tragedia, digamos, se instala en la provincia, porque en un accidente aéreo mueren el gobernador Irrazábal y el vicegobernador Heró. El peronismo había ido en una alianza, el Frente Justicialista de Liberación, llevando como candidato a Juan Manuel Irrazábal y como vicegobernador a el doctor César Napoleón Heró, que venía del Movimiento de Integración y Desarrollo. Ese accidente aéreo mantiene aún una cuota de misterio. De hecho, tanto las hijas del gobernador Heró como las hijas del piloto que conducía en ese momento la avioneta, Pirovani, tienen abierta una investigación acerca de las reales causas de ese accidente, ¿no? Esta es una de los tantos puntos que son no solamente objeto de investigación, sino de pasión historiadora, les diría, en nuestra provincia, ¿no? La muerte de los integrantes del Poder Ejecutivo dejó a Misiones en una situación de acefalía. El 1 de diciembre asumió como gobernador interino el presidente de la Cámara de Diputados y se prolongó, casi les diría yo, excesivamente la convocatoria a nuevas elecciones. Las tensiones políticas del orden nacional impactaron fuertemente en la provincia. De hecho, la muerte de Perón, el pase a la clandestinidad de Montonero, la creciente acción de la AAA fueron poniendo cuotas, digamos, de inquietud y de violencia y obligando a un repliegue, sobre todo de los sectores que podríamos considerar más progresistas y más activos dentro del campo político, ¿no? En ese clima, digamos, se realizan las elecciones. Pasado un periodo de intervención de la propia provincia, se realizan las elecciones para elegir nuevamente, designar gobernador y vicegobernador de la provincia de Misiones. Estas tensiones también se hicieron sentir en el campo de las organizaciones agrarias. Entonces, el MAN también sufre un primer proceso de escisión. Primero se separan los sectores vinculados a los productores del norte, que constituyen agricultores misioneros agremiados, que eran sectores más vinculados a los sectores medios y con mayor capacidad de producción. Y meses más tarde se produce la escisión de otro grupo del MAN que, encabezado por Pedro Pechac, constituye las ligas agrarias misioneras. Estas ligas agrarias misioneras, en articulación con un sector del Partido Peronista vinculado a Montoneros, se presenta a las elecciones bajo el nombre del Partido Auténtico. Era una etapa ya donde las organizaciones sociales y los dirigentes políticos estaban puestos bajo vigilancia, por decirlo de alguna manera. El castigo tardaría un poco más en llegar. Pero ya en este momento, nosotros, claro, no sé si está el anterior, el informe de la Dirección de Investigación. Bueno, acá, por ejemplo, traje este hecho porque este documento, para que veamos cuáles eran las acciones, los documentos que cotidianamente se mandaban desde las distintas comisarías. Como creo que por ahí no se puede leer, yo me voy a tomar me voy a permitir leerlo una parte, ¿no? Transcribir canción proselitista. Entonces, cumplimentando con lo ordenado, cumplo en dirigirme al señor jefe, llevando a su conocimiento que en el espacio utilizado por el partido Tercera Posición en LT13 Radio Verán, posee como cortina musical un chamamé que se llama La Serruchada, cuyo autor era Lalo Doreto, que creo que había que rendirle un homenaje a Lalo Doreto, que todavía vive, ¿no? Pero además, fíjense ustedes, además imaginen que no eran tiempos de vigilancia donde uno cuenta con los MP3 o con los celulares, no eran tiempos de vigilancia con anotador en mano y algún grabador primitivo, pero aún así transcribe la canción. Pero escuchen lo que decía la canción. Atención los compañeros, escuchen este chamamecito bien auténtico.
No le vamos a apelar que nos elijan a dedo, el auténtico peronismo para el pueblo misionero. Sacaron los pies del plato y pusieron en el aeropuerto. Nosotros le contestamos, el heredero es el pueblo. Con Perón y con Evita que van a ganar, verdadero peronismo será. Vinieron de Buenos Aires a contarnos un lindo cuento. Acá falta el aceite. En el suelo nacional, compañeros peronistas, no se dejen engañar, porque nuestros candidatos son Puente y Pechá. Estas eran parte, digamos, de... Y son fuentes que están en los archivos institucionales, digamos, ¿no? Eran parte de las correspondencias que cotidianamente se les enviaban al Ministerio de Gobierno o al jefe de policía. Muchas de esas están firmadas por una de las personas que va a ser juzgada en este cuarto juicio, que era el jefe de informaciones de la Jefatura de Policía de la provincia de Misiones. En este clima, digamos, se producen las elecciones. Y los candidatos del partido, ahí sí la boleta del Partido Auténtico, en realidad fueron elegidos en una asamblea que se realiza en Oberá, y lo pusimos porque en realidad gran parte de las víctimas que que tiene como objetivo la principal, la primera etapa y la parte más terrible de la represión, son personas vinculadas al Partido Auténtico. De hecho, la lista está encabezada por Juan Figueredo, que fue detenido y permanece desaparecido. Tenemos algunos relatos respecto de la forma en que lo mataron. En ese momento era diputado, digamos, encabezaba la lista, y es bien interesante leer todas las producciones y las presentaciones que hacía Juan en la Cámara respecto tanto a la situación de los productores como a los conflictos de tierra y a los conflictos de los obreros rurales, que creo que, cambiando lo que hay que cambiar, como decimos los historiadores, tienen una vigencia excepcional en nuestro propio presente. Fernández Don Pablo, Duarte Leopoldo, Yerepá, que creo que Sebastián tiene bastante para contarnos y escribió un artículo, también fue víctima. Y Yajian Juan estuvo preso. Está Hitler Anselmo. Tanto Hitler Anselmo como su hermano Valdimiro permanecen desaparecidos, fueron víctimas de la dictadura junto a Pedro, y en la mayoría de los otros nombres nosotros podríamos seguir, digamos, viendo las víctimas. Esta es entonces, en este estado se produce, en este clima, digamos, de inquietud política social, pero también de mucho conflicto, es cuando se produce, digamos, el golpe del 24 de marzo de 1976. Y acá yo quiero hacer una primera, quizás una o dos precisiones conceptuales respecto al carácter de la dictadura. Y que tiene que ver, que creo que con las palabras que seguramente Marcelino después va a aportar algunas cosas más puntuales. Se habló mucho al comienzo de la dictadura militar para identificar este tiempo histórico. Los dictadores se autodenominaron a sí mismos, digamos, a la etapa que ellos iniciaron como proceso de reorganización nacional. Pero para ajustar las palabras a las cosas, creemos que tardó bastante tiempo, pero creo que ahora se está, digamos, consolidando el nombre de dictadura cívico-militar. Y decimos que tuvo un carácter cívico-militar porque los mecanismos de represión que se aplicaron en esta etapa contaron con la participación de personas que por su formación profesional o por sus conocimientos se constituyeron en eslabones necesarios en la cadena que administró la represión. Las dictaduras siempre son cívico-militares en nuestro país, digamos, y también contaron con un fuerte consenso social. Y hablamos de terrorismo de Estado también porque nos estamos refiriendo concretamente a la utilización sistemática de la violencia a través del aparato estatal. El motivo invocado, digamos, entre comillas, fue la llamada lucha contra la subversión, el sustento ideológico fue la doctrina de seguridad nacional, y lo que resultó de esto fue un genocidio. ¿Por qué decimos que fue un genocidio?
Porque la dictadura planificó el exterminio de una fuerza social y lo extendió para destruir las relaciones sociales de esa fuerza con el conjunto de la sociedad. Pero no lo hizo ni por racionalidad, ni por irracionalidad, ni por exceso. Los exterminó justamente porque lo que intentaba era acabar con un conjunto social de actores, de hombres y mujeres que en nuestra sociedad desarrollaban prácticas políticas de articulación social, de pedagogía crítica, de trabajo en redes solidarias. Ese genocidio lo que en realidad apuntaba era a terminar con esos cuerpos insumisos, digamos, que postulaban otras formas de relaciones sociales, organizadas, participativas, y las tenían que disciplinar, digamos, para imponer un proyecto que no solamente era social, sino que también era un fuerte proyecto económico. Basta ver los resultados, digamos, les diría yo, de las cuentas del último gobierno constitucional y los resultados que se produjeron inmediatamente al segundo o tercer año de implementada la dictadura. En nuestra provincia tuvo los mismos rasgos de violencia que en otros espacios de la República Argentina. Solamente que acá tardamos bastante más en reconocer la existencia de esos rasgos. Tenemos registradas más de 60 víctimas, digamos, varias de las cuales permanecen desaparecidas y existen muchos más casos pendientes y que están en proceso de denuncia y de corroboración. Eso por hablar, digamos, de las personas desaparecidas, asesinadas, pero también está un número mucho mayor de personas, de presos políticos sobrevivientes que dan testimonio de las más terribles formas de tortura. Los perfiles de las víctimas también tienen datos comunes a los de otras provincias. Eran trabajadores, docentes, estudiantes, militantes sociales, gremiales, políticos, dirigentes agrarios de pequeños productores, digamos. El más joven tenía alrededor de 16 años y el mayor tenía poco menos de los 40. A esto debemos sumar un número indeterminado de personas que eran exiliadas políticas paraguayas que habían hecho en esta provincia, digamos, un lugar de refugio que por su proximidad y por el contacto con la frontera les permitía, les posibilitaba algún encuentro con sus familiares que permanecían en el Paraguay. Como otra de las consecuencias inconmensurables de la dictadura, debe considerarse la desestructuración de trayectorias laborales, de proyectos de vida, de cientos de personas que fueron dejadas cesantes por la aplicación de las llamadas leyes de prescindibilidad o razones o leyes de seguridad nacional. Se comprobó la existencia de centros clandestinos de detención y aun cuando en el informe de la CONADEP figuran solamente 5 centros clandestinos, investigaciones posteriores y sobre todo los procesos vinculados a los juicios por la verdad primero y a los juicios penales que se están realizando ahora, elevaron, prácticamente triplicaron ese número de centros clandestinos. Allí las personas eran mantenidas en cautiverios y sometidas a terribles formas de tortura. También a estos lugares eran llevados periódicamente personas que estaban en lugares de detenciones legales, digamos entre comillas, pero que los retiraban para someter la tortura o para confrontarlas, digamos, con otros prisioneros. Nosotros tenemos entre las víctimas de Misiones, o que desaparecieron en Misiones, 15 casos de desapariciones. 3 se han podido identificar. Uno solo de ellos en la etapa previa a la dictadura militar, que fue el caso de Jensen, que desapareció en el año 1975, en el mes de octubre, que fue secuestrado por el Comando Libertadores de América, que era, les diría yo, la versión cordobesa de la AAA.
Nosotros acá se identificaron 2 cuerpos, también de los cuales se van a hablar en su momento. La dictadura, si nosotros tuviéramos que caracterizarla, era mucho más que los golpes que tradicionalmente venían reiterándose a lo largo de la historia argentina. Y eso también fue, les diría yo, un elemento que en alguna medida dejó un mayor estado de indefensión a las personas. ¿Por qué? Porque en realidad muchos dirigentes, el propio sueldo de Pedro Pechá, el propio Enrique nos contaba que ellos pensaban que en realidad iba a pasar, digamos, y que a lo sumo, entre comillas, iban a ir presos, porque no habían hecho nada más que defender los intereses de los productores, defender los intereses de las organizaciones sociales, pelear por el boleto estudiantil. No eran razones para imaginar tanto horror. No había memoria previa de tanto horror. Más aún, en muchos casos, muchas víctimas fueron acompañadas de sus familiares a presentarse a la policía al tener conocimiento de que los buscaban, digamos. Y desde ahí fueron a parar a un centro clandestino y algunos volvieron y otros no. En realidad, creo que ese horror, digamos, no tenía memoria previa. Tampoco tenía memoria previa, sin hablar la cuestión vinculada a los niños, la cuestión vinculada a las propias desapariciones, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque la desaparición es la prolongación del sufrimiento hasta el infinito. Las víctimas quedan suspendidas en un lugar ambiguo, les diría yo, entre la vida y la muerte, y se priva a la familia de aquellos ritos que nacieron antes que las ciudades, digamos, que en realidad eran los ritos de enterrar a los muertos como parte de poder elaborar, de poder comenzar su duelo, ¿no? Hay un autor que me voy a permitir citar por el espacio en el que estamos, digamos, que nos dice, un antropólogo que nos dice: porque nada es más definitivo que la muerte, no toleramos que vacile la verdad sobre la muerte de los seres próximos. Nuestra propia identidad queda resentida. Estar vivo o estar muerto es la elemental condición del ser humano, de su reconocimiento como tal. Entre la vida y la muerte nada puede describirse. Tampoco hay reposo para el que busca. Los muertos sin cuerpos, sin testigos, son un puro hueco en la vida de las personas, en las familias, en los afectos, en su propia realidad cotidiana. La madre de Alfredo González, un científico muerto, desaparecido de nuestra universidad, ella nos decía una frase que nosotros siempre citamos, ¿no? Ella decía: no existe la figura del desaparecido, se vive o se muere, pero no se desaparece. Y buscó incansablemente, digamos, vio el resultado del juicio. No sé si alguna vez encontraremos los restos de Alfredo, ¿no? Sí, ahora se identificaron los restos de otra persona vinculada a nuestra provincia, que es el hijo de Adolfina Villanueva, Félix Escobar. Y para cerrar, yo quiero, para cerrar y para abrir el diálogo, que es lo más importante, yo quiero hacer una mínima reflexión sobre nuestra propia condición de investigadoras en esto. Esta es una historia que está en construcción, y al mismo tiempo que buscamos fuentes documentales, los historiadores debemos realizar los registros de diversas formas de memoria que comienzan a salir al espacio público. Y los rituales de los aniversarios son eventos disparadores de memoria. Junto a los documentos institucionales, los testimonios orales son parte fundamental del corpus de evidencia que nosotros, digamos, debemos construir para recuperar la historia que no va a estar en los archivos institucionales. Estas partes de la historia comenzaron a escribirse a través de los relatos de los sobrevivientes en los juicios.
Si nosotros no recuperamos esos relatos, si no los construimos como archivos, van a haber muchos puntos que jamás, digamos, van a poder ser abordados dentro de esta propia historia. También, y en este juego de mostrar memorias, digamos, y de ver, yo voy a cerrar con un testimonio que en realidad le dejo para que Marcelino haga su propia elaboración, porque tiene que ver con lo que nos decía el tema de la memoria, que es cómo la memoria se va resignificando, digamos, y aceptar que también hay una pluralidad de memorias y de visiones que nosotros tenemos que ir reconstruyendo y que van mutando los propios actores a medida que el conocimiento también va produciendo esa transformación. Si no, miremos por ejemplo estos dos relatos, ¿no? Una de las memorias, cuando se preguntan a dos protagonistas, digamos, de ese tiempo acerca de qué había pasado, cómo vivieron el 24 de marzo del 76, uno responde, dice: muy temprano, a las 3 de la madrugada, me llamó el coronel Beltrametti. Ahí está, perdón. Y yo, en tono de broma, le pregunté si ya habían dado el golpe. En realidad, era un tema recurrente. Lo que parecía que estaba pendiente no era el hecho del golpe, que estaba instalado, digamos, entre comillas, socialmente, sino cuándo se produciría el golpe. Entonces, el gobernador constitucional derrocado dice: muy temprano, ¿me podés ampliar, no? A las 3 de la madrugada me llamó el coronel Beltrametti y yo, en tono de broma, le pregunté si ya habían dado el golpe. Ya que quienes seguíamos atentamente los hechos, los acontecimientos políticos a nivel nacional, sabíamos de la inminencia de la sonada militar contra el gobierno de Isabel Perón. En ese momento me pidió que fuera hasta la casa de gobierno. Me fui caminando como era mi costumbre. Allí había un gran movimiento. Esperé la llegada de mis ministros y del vicegobernador Arrechea, y entonces sí nos reunimos con los militares. Beltrametti me solicitó entonces la renuncia, a lo que me negué rotundamente y le respondí que yo era gobernador por voluntad popular y solo el pueblo con su voto podría removerme de mi puesto. Nos conocíamos mucho y teníamos trato permanente con los representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así que no hubo problemas en ese sentido. La otra memoria, digamos, es de Ricardo Escobar, que en ese momento tenía 16 años, que era militante de la UES. Y su memoria es totalmente distinta, ¿no? Dice: tenía 17 años y sufrí la tortura de la picana en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. Yo estudiaba, trabajaba, era un militante del justicialismo y entre las cosas que hacíamos era pelear por el boleto estudiantil. Y ahí terminan, bueno, él cuenta, digamos, que cuando se escuchó el comunicado, se miraron con su madre y era como sabiendo qué podía pasar, ¿no? Él intentó escaparse, le pegaron un tiro y estuvo casi un mes en el hospital. Él dice que eso lo salvó de torturas peores. Pero en realidad traigo a colación esto solamente para ir mostrando, digamos, que en esta reconstrucción nosotros tenemos que ir explorando diversidad de memorias, diversidad de miradas y preguntar también después de este tiempo y después de este conocimiento si esos mismos actores pueden, digamos, resignificar o revisar sus propias memorias, ¿no? Tiene que ver. Y el papel que nosotros tenemos es abrir, digamos, la conversación, la fuente y el debate para aprender a mirar la complejidad de ese tiempo, un tiempo donde realmente parecía que la revolución, el cambio estaba, les diría yo, al alcance de la mano. Era un tiempo de mucha pasión, era un tiempo de muchas utopías, también era un tiempo de mucha violencia. Ese era el signo de esos tiempos. Violencias que tienen que ver con otras utopías y con otras razones, pero desde la historia lo que nosotros tenemos que aportar es esa apertura del diálogo para poder recontar estas propias historias, ¿no? Gracias.